Dosis de buena onda, tu podcast sobre anestesia y monitorización hemodinámica. Hola a todos y bienvenidos a Dosis de buena onda, un podcast sobre anestesia y monitorización hemodinámica. Muchos de vosotros ya conocéis esta sección, pero para aquellos que no, este es nuestro consultorio, un espacio donde planteamos a nuestros profesionales invitados preguntas que nos hacéis llegar. Antes de comenzar, yo soy Antía Piñeiro, responsable de comunicación en Campus Vigón, y hoy me encuentro con el doctor Sergi Tormo, especialista en medicina intensiva en el Hospital de la Fe, en Valencia. Buenas, Sergi. Buenas, ¿qué tal? Antía. Para los que os hayáis perdido el episodio anterior, hemos entrevistado a Sergi sobre monitorización del paciente séptico, sus riesgos, cómo afrontarlos y también hemos tratado el escenario del shock séptico. Os invito a escucharlo si no lo habéis hecho ya y damos paso a la primera pregunta. En el manejo del paciente séptico, y el manejo del paciente hipotenso, ¿no? En esas terapias de reanimación hemodinámica, parece ser que siempre había, ya en la Surviving Campaign Sepsis en el 2003, ¿no? Hablaba de, oye, carga de volumen, si no responde vasopresor y si no responde, pues a lo mejor un inotropo, ¿no? Esto se ha redefinido actualmente, hoy en día que con toda la cantidad de información que podemos implementar a través de ecocardiografía, de monitores hemodinámicos. Pues mira, buena pregunta, ¿sabes? Porque efectivamente esto ha cambiado y ha cambiado considerablemente. Cuando yo empecé la residencia, y hace unos cuantos años de eso, efectivamente lo que se hacía era un tratamiento secuencial, ¿no? Un tratamiento escalonado del shock séptico. Yo recuerdo a mis adjuntos, ¿no? Cuando yo me informé de no inicies vasopresores hasta que no hayas completado la carga de volumen, ¿no? Y lo que hacíamos era eso, era meter volumen, más volumen, y dejábamos el uso de vasopresores y enotropos pues para una fase bastante más avanzada de la situación de shock. Esto ha cambiado radicalmente. Ahora ya no es un tratamiento secuencial, es un tratamiento que se hace al mismo tiempo, ¿no? De hecho, lo que comentaba la semana pasada, ¿no? Lo que comentaba en el anterior podcast es si iniciamos la expansión de volumen plasmático y en la primera hora el paciente no lo tenemos controlado, o si el paciente ya no llega muy afectado, tenemos que iniciar los vasopresores al mismo tiempo que el volumen. ¿Por qué? Pues por una doble razón. Por una razón primero de tiempo dependiente, ¿no? Cuanto antes iniciemos los vasopresores, antes conseguiremos aumentar la presión arterial y el daño orgánico lo disminuiremos, ¿no? Porque al final, si disminuye ese tiempo de hipotensión, que es lo que se ha visto que es realmente dañino, lo que vamos a conseguir es que el órgano no falle, ¿no? Y la segunda razón por la que utilizar el vasopresor de forma precoz es porque se ha visto que la noradrenalina en particular es capaz de devolver al torrente sanguíneo gran parte de ese volumen que teníamos no estresado, ¿no? Podemos dividir el volumen que tenemos dentro del organismo del volumen estresado, el volumen circulante, el volumen efectivo, y el no estresado, que sería el volumen que tenemos en el lecho venoso y que lo tenemos por si acaso, ¿no? Por si acaso la persona, por si acaso el organismo de repente necesita pues, un poquito más de volemia, el cuerpo es capaz de coger ese volumen que tenemos en un lecho venoso, es donde se encuentra ese volumen, devolverlo al torrente sanguíneo y así que mantengamos la euvolemia en situaciones en las que a lo mejor pues, no bebemos durante horas. ¿Qué pasa en la situación de shock séptico? Pues que ese tercer espacio va a hacer una disminución, va a provocar una disminución de ese volumen efectivo y la noradrenalina nos va a ayudar a volver a recoger parte de ese volumen que tenemos no estresado, devolverlo al torrente sanguíneo y así el paciente va a necesitar que le administremos menos dosis de fluidoterapia, como se ha visto ya en múltiples estudios, en los cuales el uso de vasopresores y especialmente de aminas de noradrenalina de forma precoz se ha asociado a una disminución del volumen que le tenemos que administrar y a una disminución de ese efecto deletero que podría tener ese volumen. Con lo cual, pues a día de hoy yo lo que recomiendo es que el paciente que te viene en situación grave inicie la expansión de volumen y la noradrenalina al mismo tiempo, que le hagas una ecografía inmediatamente y si sospechas pues, que hay disfunción cardíaca, le metas un inotropo, como puede ser la dobutamina a dosis baja, incluso normalmente no suele hacer falta dosis muy altas. Le puedes hacer también con medida extra una gasometría venosa central y en la saturación venosa central se encuentra menos de 60, meterle ese inotropo y si se encuentra más de 70 probablemente no le haga falta el inotropo, ¿no? Y con eso pues podemos tener ya un acercamiento bastante fiable y bastante acertado en las primeras horas, ¿no? de un paciente que se encuentra en shock antes de proceder a una monitorización más agresiva.
Bueno, que no lo he dicho, pero esta pregunta, al igual que la siguiente que te voy a hacer, es la del doctor Paco Escrivá, que tuvimos la suerte de entrevistar en otro episodio del podcast que os animo a ver a todos, donde hablamos del paciente pediátrico. ¿Listo para la siguiente pregunta? Sí, adelante. Hoy en día está de moda el definir el paciente respondedor o no de volumen. ¿Qué tal con el paciente tolerante y no tolerante de volumen? ¿Y cómo lo definirías? Buena pregunta. Este también es un tema muy actual. Efectivamente, hasta ahora habíamos tenido en cuenta el volumen y hablábamos de los pacientes respondedores, los pacientes no respondedores, y hablábamos del paciente respondedor, aquel que le metemos volumen y aumenta el gasto cardíaco. No tanto la tensión arterial, que es otro tema que podríamos tratar en otro momento y que trataremos en el curso que estoy preparando. Pero recientemente sí que ha tomado mucha importancia el término de tolerancia a volumen, ¿no? De tolerancia a fluidoterapia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos meterle volumen, el paciente puede mejorar el gasto cardíaco, puede efectivamente mejorar incluso la tensión arterial, pero ¿qué ocurre cuando ese volumen que le metemos aumenta el gasto cardíaco, pero se nos va a donde no queremos, ¿no? Cuando se nos va al tercer espacio que hablábamos, se nos va dentro del intersticio orgánico y produce fallo orgánico? Pues que probablemente tengamos que parar, aunque el paciente sea respondedor, ¿no? Porque efectivamente el paciente puede ser respondedor, pero puede ser no tolerante. ¿Qué ocurre si un paciente que está en distrés respiratorio y entra en shock y yo le meto volumen y aumenta el gasto cardíaco, pero me empeora respiratoriamente? Puede llegar a un punto en el que no me sea rentable administrar más volumen, porque lo que va a pasar es que voy a tener que intubar al paciente o me va a empeorar tanto respiratoriamente que tenga que hacer algún tratamiento extra o alguna maniobra pues más agresiva. Con lo cual debemos de medir también la tolerancia al volumen, efectivamente. ¿Y cómo lo vamos a medir? Pues como hemos comentado, ¿no? Tenemos que ver si ese volumen que nosotros estamos administrando, aunque sea el paciente respondedor, no nos está provocando un mayor deterioro funcional de algún órgano importante, como puede ser y ahí sobre todo nos vamos a referir al respiratorio, pero podemos hablar también la medición de la presión venosa central, que es decir, si la presión venosa central se nos va por encima de 20, le hacemos un Vexus, que ahora también está muy de moda, y tenemos un Vexus congestivo, por mucho que responda el paciente volumen, quizá lo que vamos a provocar es un mayor deterioro renal. Si el paciente tenemos encefalopático, le meto mucho volumen y tenemos una yugular muy ingurgitada y vemos que el paciente pues empeora, ¿no? Neurológicamente, quizá ese paciente tengamos que parar a que responda a volumen, ¿no? Es un término muy actual, que estoy convencido de que va a haber mucha publicación sobre este tema. Si tenemos un paciente tolerante y respondedor, está claro que hay que meterle volumen. Si tenemos un paciente intolerante y no respondedor, está claro que no tenemos que meterle volumen. Y la duda va a ser en aquellos pacientes pues que sean respondedores pero que no sean tolerantes, ¿no? Que tenemos que evaluar de forma individual en cada paciente si vale la pena o no vale la pena la administración de ese volumen o irnos a la administración, al incremento de vasopresores, a añadir un segundo o un tercer vasopresor o un inotropo en lugar de administrar volumen, ¿no? Y ese tema va a ser apasionante en los próximos años. Pues te voy a ir a lanzar la última pregunta que también nos ha enviado Paco. Hay una obsesión recientemente por definir el paciente respondedor de volumen. Cuando implementamos una motorización y vemos que a lo mejor estamos ante un shock séptico, una hipotensión y queremos reanimar hemodinámicamente y mejorar ese target, que sería la tensión arterial media, e implementar pues una terapia de volumen o una terapia con vasopresores. Podemos decidir a través de un monitor si lo que necesitas es una terapia de volumen o una terapia de vasopresores, y cómo te ayudarías a asistirte con monitores o con ecocardiografía para tomar esa decisión. Pues sí, podemos utilizar el monitor para valorar si lo que necesitas es volumen o no es volumen. A ver, lo primero, necesidad de volumen o respondedor a volumen. Pues como he dicho, es necesario medir el gasto cardíaco, ¿no? Necesitamos un monitor que sea capaz de medir el gasto cardíaco. A día de hoy, pues en una primera fase yo siempre he defendido pues utilizar un monitor basado en la onda de pulso, que determina el gasto cardíaco basado en la onda de pulso, porque nos da mucha información, nos va a dar una información del gasto cardíaco y podemos utilizar ese gasto cardíaco y su variación para ver si el paciente responde volumen o no responde volumen.
Además, estos monitores a día de hoy son capaces de darnos otra serie de parámetros que nos pueden ayudar, como preguntas tú, para ver si el paciente necesita o no necesita vasopresores, ¿no? Y aquí la relación entre variación de presión de pulso, variación de volumen sistólico, llamada elastancia arterial, pues puede jugar un papel muy importante en los próximos años, ¿no? Y hay muchos monitores que a día de hoy la están determinando, ¿no? En función de si la elastancia la tenemos baja o la tenemos alta, pues podemos pensar que el paciente va a responder a volumen, aunque el gasto cardíaco o no, independientemente de que vaya a aumentar el gasto cardíaco o no lo vaya a aumentar. No sería que el paciente que además de aumentar el gasto cardíaco aumente la presión arterial cuando no ha visto volumen. El paciente con una elastancia arterial baja, que no va a aumentar la tensión arterial, aunque aumente el gasto cardíaco, quizá en ese paciente podemos ir más hacia vasopresores que hacia volumen, aunque sea respondedor. Y ese tema también es un parámetro, ese parámetro también es un parámetro que nos puede ayudar mucho en un futuro a determinar si el paciente necesita o no necesita vasopresores. En cuanto a la ecocardiografía, pues mira, a día de hoy cualquier médico que se encargue de este tipo de pacientes es obligatorio el manejo ecocardiográfico de estos pacientes, y ahí podemos ver otra serie de parámetros como es pues, la función divisu, ¿no? Ver divisu simplemente si el paciente está hiperdinámico o hipodinámico ya nos puede ayudar mucho. Y en cuanto a la administración de volumen, pues tenemos también otra serie de medidas. Podemos utilizar el IVT, ¿no? El integral de volumen-tiempo que podemos hacer en la raíz aórtica, y cualquier medida que utilizamos con los monitores lo podemos hacer también con la ecocardiografía. Podemos ver la variación del IVT frente a una expansión de volumen, frente a un mini fluid challenge, frente a un test de elevación de las piernas, y nos puede ayudar a ver si el paciente pues, responde o no responde. Si vemos que el IVT aumenta con la elevación el test de las piernas, de elevación de las piernas, pero el paciente va a responder a volumen, ¿no? A día de hoy la ecocardiografía nos puede ayudar, pero no la ecocardiografía clásica, ¿no? De ver las válvulas y de hacer mediciones, sino una ecocardiografía hemodinámica, ¿no? Que tenemos que ser expertos en las unidades de cuidados críticos, ¿no? Y por supuesto que nos puede ayudar para ver si el paciente responde a volumen o le hace falta inútero o vasopresores. Perfecto, pues esta es la última pregunta, Sergi. Muchas gracias. Con esto llegamos al fin del episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, por responder tan claramente a las preguntas de Paco. Ya sabes que luego te pediremos a ti que también nos hagas algunas para el siguiente profesional. Y nada, recordar a todo el mundo que nos está escuchando que tendremos un curso contigo, Sergi, sobre el manejo del shock, que os invitamos a todos a descubrirlo en Campus Vigón. Y nada, muchas gracias a todos los que nos escucháis y hasta el siguiente episodio. Pues muchas gracias, Antía, y nada, pues el proyecto del curso invito a todo el mundo a que vea los vídeos. Muchas de las cosas que he dicho las voy a tratar mucho más profundamente, las trato mucho más profundamente en cada uno de los temas, y es un proyecto en el cual pues, soy un apasionado y espero que cuando lo podáis ver, sentéis esa pasión también que siento yo por este tema. Muchas gracias. Dosis de buena onda, tu podcast sobre anestesia y monitorización hemodinámica.